Ya arrancamos con una entrevista directamente. Tiene la amabilidad de atendernos Jorge Adaro, que es secretario adjunto de ADEMIS. Hola Jorge, ¿cómo anda? Jerónimo Meinke de Quiero Retruco. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Buenas tardes, bien, bien. Bueno, gracias por atendernos, Jorge, y te llamábamos para que nos cuentes un poco a partir de una situación que se generó, de una denuncia al gobierno de la ciudad, para que nos cuentes qué es lo que ustedes estuvieron haciendo un reclamo a partir de la situación de la educación del gobierno de la ciudad, ¿no? Del gobierno de la capital federal. Sí, entiendo que te referís a lo sucedido en la Escuela 19. Sí, 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 a eso. Disculpa Bien. que no te lo dije. Eh, sí, el director general de Educación, Fabián Caponi, pasó, como suele pasar, por las escuelas en modo campaña electoral, sacarse fotos con los chicos, estuvo en nuestra escuela, hizo la recorrida como habitualmente la hace, estuvo reunido con la conducción de la escuela, y lo que sucedió fue que cuando se retiró, los maestros planteamos nuestras denuncias y nuestros reclamos a este señor. Recordamos lo que había sucedido en la pandemia, el abandono histórico que tiene nuestra escuela en Soldati, pero que además representa el abandono que tiene la educación pública en la ciudad de Buenos Aires. Y después de eso también pusimos carteles donde hablábamos de ese vaciamiento, hablábamos y recordábamos a los 35 docentes auxiliares fallecidos durante la pandemia. Recordamos que cuando sucedía esto, este señor bailaba sin barbijo en el ministerio, en un clima festivo que la verdad que no se correspondía con lo que estábamos viviendo. Cuestión que se fue... Este señor es el que aparecieron los videos, una foto que estaban festejando, una fiesta ahí. Exactamente. Cuestión que este sujeto se va de la escuela, nosotros le dijimos que no era bienvenido, y vuelve a la media hora, ya vuelve acompañado de 2 personas más, ingresa nuevamente a la escuela en el momento que los chicos estaban saliendo. Ahí nuevamente le dijimos que no era bienvenido, tuvimos, digamos, un intercambio, y eso generó que 2 días después la ministra de Educación, por medio de las redes sociales, nos acusara, ¿sí? A los docentes que habíamos participado, lo que generó inclusive primero una acto de irresponsabilidad de una funcionaria con rango de ministra, en vez de dirigirse por los canales, digamos, que tiene el propio sistema educativo, lo haga por redes sociales, generando durante algunos días una catarata de insultos y de amenazas al conjunto de las maestras y maestros de la escuela. La cuestión es que finalmente ahí mismo anuncia ella que iba a hacer un sumario a 2 de los docentes que estábamos ahí, y por supuesto que además debíamos tener sanción. Es decir, hizo o todo mal o hizo, digamos, todo lo que tiene que hacer o lo que puede hacer una persona que usa de la impunidad propia, digamos, de gobiernos que no bancan de ninguna manera el disenso ni los puntos de vista en contrario. Y digo todo esto porque al pedir el sumario y al sentenciar que teníamos que tener una sanción, ya, digamos, hay como una influencia sobre el organismo que debe instrumentar ese sumario, que el sumario en verdad es que tiene que hacer investigar una denuncia y como conclusión ver si hay elementos para una sanción o no. Ahora, todo esto ya lo anticipó la ministra, que tiene que haber sanción. Así que esto es un poco lo que sucedió. Hicimos un acto en la escuela donde participaron maestras y maestros de escuelas vecinas, de organizaciones sindicales, de los médicos y trabajadores de la salud del barrio. Es decir, se generó también una suerte de campaña de apoyo a los docentes, que en verdad es como empezaste vos. O sea, lo que hacemos es denunciar una serie de situaciones, digamos, que tienen que ver con el abandono de la escuela pública, que lo vamos a seguir diciendo,
que un sumario no va a hacer, digamos, callar las voces de quienes creemos que tenemos el derecho y la obligación de denunciar, digamos, ese vaciamiento donde los principales afectados por este tipo de medidas son los pibes y pibas. Está bien. Vos sabés que te quería consultar si esto es una práctica habitual respecto del gobierno del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de denunciar la persecución, ¿no?, a los docentes, a los dirigentes gremiales del sector, y a partir de una práctica de correr un poco de eje, de hablar sobre el tema importante, porque algo que pasó en la pandemia es que el gobierno de la ciudad da un discurso sobre que una de las prioridades es el tema de la educación y sobre todo después la inversión en infraestructura, el tema salarial, el tema del presupuesto destinado a la educación no tiene que ver con la realidad. ¿Esto es así? Tal cual, tal cual. Estamos totalmente de acuerdo, digamos, hay todo un discurso de gente que casi se emociona, ¿no?, al plantear todas las cosas que hacen por los niños y niñas. Ahora, cómo los cuidan, que la prioridad son los chicos. Ahora, esto, digamos, choca con otros datos objetivos que tienen que ver precisamente con la inversión. Es decir, si vos querés mejorar la situación de un sistema, en este caso educativo, tenés que invertir. Esto es todo lo contrario, ya no es una cuestión de opinión. Digamos que los propios números indican que año a año baja la inversión presupuestaria en educación. Fundamentalmente, digamos, lo que más ha golpeado es en el aspecto de infraestructura, y lo único que se ha salvado en los últimos años de los recortes presupuestarios son las subvenciones a las escuelas privadas. Entonces, claro, eso marca de alguna manera cuál es la prioridad del gobierno, qué es el incentivo, digamos, para el desarrollo de la educación privada, relegando la escuela estatal o pública a atender a las poblaciones que no tienen posibilidades de pagar. Entonces, la verdad que nos encantaría hacer un debate con esta gente, porque se acabarían muchas mentiras que son permitidas, digamos, cuando ellos expresan determinadas cuestiones. La pandemia requirió un esfuerzo, en todo caso, excepcional por parte de los trabajadores, de las familias. Esto no fue hecho por parte del gobierno, es decir, no hubo ni siquiera un refuerzo en materia presupuestaria de emergencia para sostener lo que ellos tanto se conmovían en decir y en manifestar la preocupación por los chicos. Entonces, no solamente no hay una coincidencia entre estos dos aspectos, sino que, bueno, es lo que venimos denunciando, es un vaciamiento que lo podemos detallar, si se quiere, con un gobierno que miente, básicamente miente, tiene la colaboración de medios de prensa sin ningún tipo de dudas, pero bueno, esto es lo que está sucediendo, y efectivamente un gobierno que se ha cansado de sancionar y de intentar disciplinar no solamente el caso de los docentes, sino de comisiones internas, de trabajadores organizados en general. Así que bueno, esto es un poco el cuadro de situación. Nosotros seguimos realizando una campaña para que cesen de manera inmediata los sumarios, y mientras tanto seguimos haciendo lo que tenemos que hacer. Digamos, estamos en las escuelas trabajando todos los días con los pibes y pibas, y también, digamos, cumpliendo nuestro rol como dirigentes sindicales, que es organizar precisamente las peleas, en el caso nuestro, por la defensa de la escuela pública, por las condiciones salariales y laborales
de los trabajadores y trabajadoras. Jorge, Oscar Muñoz te habla acá, estoy en el estudio de la radio, estaba siguiendo muy atentamente tu explicación. ¿Me podés situar geográfica y socialmente dónde está la escuela? Hablaste de Villa Soldati, ¿me podés ampliar un poco el panorama y cuáles son las condiciones socioeconómicas con las que tiene que enfrentarse a diario? Sí, mira, a ver, la escuela está en Villa Soldati, está en Castañeda y Mariano Acosta, por dar un punto de referencia, y para dar un punto de referencia más histórico, es el barrio Ramón Carrillo, que se construyó en los 90 para hacer el traslado de la gente que vivía en el Warnes. Recuerdo, fueron llevados a este barrio Carrillo. La economía del barrio está fundamentalmente, digamos, centrada en la recolección de residuos, digamos, en reciclado de materiales, sí. Exactamente, con una situación obviamente, digamos, social y económica muy muy grave, como se expresa en las comunidades, digamos, de la periferia. Y esto es lo que, a ver, es lo que nosotros venimos denunciando. O sea, un gobierno que dice preocuparse, pero que la verdad ha abandonado en todo sentido sobre todo a las escuelas con mayores necesidades. Por eso hubo una reacción interesante por parte de muchas escuelas y muchos docentes, sobre todo en la zona sur, donde nosotros cotidianamente vivimos con nuestros pibes y pibas las distintas expresiones de la descomposición del capitalismo expresada en un sinfín, ¿sí?, de necesidades que no tienen satisfechas las familias y los pibes, por supuesto, ¿no? ¿Cómo ha sido, cómo es la situación del programa de vacunación en lo que respecta a las escuelas con las cuales vos tenés vinculación directa, especialmente en tu escuela, ¿no? Mira, la vacunación tardó bastante. Después hubo, digamos, o sea, una cuestión que sucedió fue que nosotros fuimos a trabajar a la presencialidad sin estar vacunados, ¿no? Después hubo una regularización de eso. Lo que nos está faltando en este punto es precisamente que las franjas etarias de niños menores no tienen la vacunación todavía. Entonces, esto es algo que, si bien hay un cuadro de situación que ha cambiado, que no estamos en puntos picos como lo hemos tenido hace unos meses, todavía no podemos decir que esté totalmente saldado, digamos, el tema de la vacunación, insisto, sobre todo con los pibes y pibas de edad de escuela primaria, ¿no? Claro, a diferencia de lo que está ocurriendo en provincia, ¿no? Se suele hacer una comparación. En provincia están vacunando ya chicos en edad escolar, cosa que no ocurre en ciudad, justamente el distrito más beneficiado y más opulento del país, según reza el lugar común. Tal cual, digamos, es la ciudad con mayores recursos. Bueno, los recursos están yendo sin duda a otro lado. Se fortalece a otros sectores que ya, digamos, no tienen necesidades, sino lo único que tienen es el afán de acumulación. Insisto, ¿no?, los sectores que vienen siendo más postergados y fundamentalmente más castigados, porque más allá del tema de la vacuna, lo que tenemos que ver también en ese punto es un sistema sanitario que no está en condiciones, un sistema de salud que no está en condiciones de dar respuestas en lo cotidiano a la salud de la población. Bien. Jorge, te hago la última cambiando un poquito de tema. Hoy se cumple un nuevo aniversario. Se cortó la comunicación, Jero. Se cortó. A ver, Javi, mientras fíjate si podemos llamarlo un toque, a ver si ahora hoy es un nuevo aniversario del asesinato de un pibe, de Mariano Ferreira, en el medio de un reclamo de trabajadores allá por la zona de Parque Roca, y un pibe, la verdad que fue asesinado a partir de la orden de José Pedraza. Así que queríamos ver a ver si lo podemos llamar a Jorge y a ver si nos podemos comunicar para hacerle la última entrevista. Es Jorge Adaro, secretario adjunto de ADEPIS. Ahí
A ver, Javi, si pudimos restablecer la comunicación. Sí, está restablecida la comunicación. Jorge, la última, disculpa que te molestamos. Estábamos No, contando favor. un poco de que se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Mariano Ferreira. Te quería pedir a ver si nos podemos si nos podés hacer una breve reflexión sobre el tema. Sí, mirá, es un día muy sentido para nosotros. Y qué decir, mirá, yo creo que es sentido de manera consciente e inconsciente por grandes franjas, sobre todo de jóvenes, ¿no? Primero, bueno, fue sin ninguna duda un asesinato hecho por un sector sindical burocrático, pero que además, ¿cuál era el problema sí que en ese momento estaba sucediendo? Tiene que ver con precisamente, ¿no?, con la precarización de las condiciones de trabajo, con la tercerización, que precisamente genera condiciones materiales negativas para los trabajadores. Y digo que hoy, consciente o inconscientemente, hay una amplia franja, cada vez mayor, lamentablemente, de pibes y pibas que viven ese tipo de situaciones, ¿no?, con trabajo precario, sin ningún tipo de expectativa ni de derechos. Entonces, por supuesto que hoy es un día para recordar a Mariano Ferreira, para recordar, digamos, esa pelea, para repudiar nuevamente, ¿sí?, la resolución por métodos violentos y, digamos, y el asesinato, sí, concretamente de un compañero que estaba en un proceso de lucha y de pelea del conjunto de los trabajadores ferroviarios en este caso. Así que entiendo que es una fecha para precisamente redoblar esfuerzos y compromisos desde el lugar nuestro también, de seguir peleando contra el ajuste que tiene como víctima a los trabajadores y de seguir peleando contra las condiciones laborales, salariales cada vez más precarias que está teniendo el conjunto de la clase trabajadora. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Jorge. Te mandamos un abrazo. Un abrazo para ustedes.